estamos en la mesa número 3, ¿no? Esta mesa está titulada Enfrentando la escasez hídrica, y tenemos las siguientes 3 ponencias, ¿no? La primera está titulada Análisis de las brechas e iniciativas hídricas propuestas en los planes estratégicos de gestión hídrica, un acercamiento a la gobernanza para su implementación. Quienes exponen es Maximiliano Volados. Él es ingeniero en recursos naturales renovables, magíster en geografía de la Universidad de Chile. Sofía Roa, licenciada en ciencias de recursos naturales renovables de la Universidad de Chile, y María Victoria Aedo, ingeniera en recursos naturales renovables, máster en ciencia y gestión integral del agua en la Universidad de Barcelona. En primer lugar. En segundo lugar, nos acompaña también con su presentación Acceso al agua de mar, Tatiana Celume, acá, a mi mano derecha, abogada de la Pontificia Universidad Católica, doctora en Derecho de la Universidad de Salamanca, y magíster en Derecho Público también en la Universidad de Salamanca. Y finalmente, con la tercera ponencia, dificultades normativas que obstaculicen el desarrollo de la desalinización en Chile, nos acompaña Agustín Walker, también a la derecha, abogado de la Universidad de Chile y socio de Logic Abogados. Sin más preámbulos, comenzamos entonces. Solo como moción de tiempo, previamente lo conversamos, son hasta unos 18 minutos, cuando falte unos 5 minutos antes, yo les aviso por el micrófono, y bueno, a disposición, por favor, estoy ansioso de saber. Bien. Quiero aprender. Muchas gracias al equipo del Centro de Derecho Ambiental también por la convocatoria, a los presentes presencialmente y también virtualmente. Sin más, y solo para un contexto muy rápido, contarles que del 2019 al 2022, la Dirección General de Agua desarrolló planes estratégicos de gestión hídrica. Son 56 en total. A las fines del año 2021 se publicaron 7, que son los 7 que analizamos en este trabajo. Por supuesto, la ley cambió, la reforma al Código de Agua y la Ley Marco de Cambio Climático definen ahora planes estratégicos de recursos hídricos en cuenca, y la idea principal de esta presentación no es hablar de los planes estratégicos de recursos hídricos en cuenca, PERC, sino hablar de los PEC y el aprendizaje que este proceso de 56 cuencas en total, o sea, más del 60% del territorio nacional, abarca. Bien, entonces, considerando esta transición que tenemos que hacer de PEC a PERC, nos preguntamos cuáles son los aprendizajes que este proceso de 3 años de planificación hídrica tuvo en los territorios. Entonces, nuestras preguntas son: ¿desde qué enfoque de gestión hídrica se formularon estos PEC? ¿De qué manera se abordan las problemáticas identificadas? ¿Y cuál es la gobernanza que estos PEC imponen, considerando la iniciativa que proponen, ¿no? Muy en general, los planes estratégicos de gestión hídrica y la planificación estratégica en general como concepto busca o tiene una lógica problema-solución. Y esa lógica es la que nosotros buscamos perseguir y sistematizar. Y esa es un poco la virtud que tiene este trabajo. Sistematiza los problemas por una parte y las iniciativas que los resuelven por la otra, y la analiza, la estudia, ¿no? Entonces el objetivo es analizar la brecha de iniciativas hídricas propuestas en los PEC, publicados hasta el 2021. Bien, un poco de acercamiento conceptual tiene que ver primero con qué es esto de la planificación estratégica. Resulta que la planificación estratégica a secas lleva varias décadas de desarrollo y nace del mundo empresarial, del mundo de los negocios. Cuando hablamos de planificación estratégica, hablamos de un plan de negocios, ¿ya? ¿Qué es la planificación estratégica? Una forma de razonar un proceso lógico de resolver problemas, sobre todo proyectado a futuro. Ha tenido mucho éxito la planificación estratégica y por eso se ha aplicado también al ámbito público, ¿no? Aquí tenemos una cita de DIPRES que la aplica. Cosas interesantes, bueno, este es el esquema básico que ustedes pueden encontrar de planificación estratégica en cualquier libro, que tiene 3 etapas: formulación, implementación y evaluación. Y lo más importante es, yo diría, la formulación para este objetivo de lo que vamos a ver, donde tiene una visión, una misión de la empresa, ¿no? Tendríamos que hablar de una visión y misión del territorio, y un objetivo estratégico. Y finalmente en la vertical tiene el proceso diagnóstico, que es tanto el análisis interno como el análisis externo, el famoso FODA del mundo empresarial, ¿no? ¿Cómo se aplica la planificación estratégica en el ámbito hídrico? Bueno, aquí les puse 2 definiciones, de Lux y de ese caballero que está ahí abajo, muy complicado de nombrar, donde dice que la planificación hídrica es el proceso por medio del cual el uso, desarrollo y protección de los recursos hídricos en el tiempo es anticipado para prevenir conflictos sobre el uso del agua, la escasez hídrica y el agotamiento de las fuentes de agua. Y por supuesto,
el autor de abajo lo define como un instrumento de política pública. Es importante destacar que la planificación hídrica es muy amplia. Ya un plan de agua lluvia es planificación hídrica. Un plan de manejo de cauces es planificación hídrica. Un plan de una empresa sanitaria es planificación hídrica. Acá estamos hablando de planificación hídrica a escala de cuenca o un plan hídrico de manejo integrado de cuencas, ¿no? ¿Qué dice la literatura? Bueno, la literatura dice que un plan hídrico debe cumplir con estos 4 procesos, con estas 4 etapas. Primero, levantamiento de información. Segundo, un diagnóstico, problema. Tercero, una definición de meta, problemas resueltos. Y cuarto, una propuesta de solución. Y con su medida de implementación y de evaluación, ¿no? Para continuar. De nuevo destaca la lógica problema-solución. Incluso acá incorpora un punto intermedio, que es problema, objetivo o situación deseada y solución. Bien, de aquí nace el acercamiento a los problemas. Los planes estratégicos de gestión hídrica se estructuran en base a la problemática que definen como brecha hídrica. Aquí queremos polemizar un poquito con el concepto de brecha hídrica, porque brecha hídrica, en su sentido estricto, como ustedes pueden ver acá, es un déficit de agua entre una demanda y una oferta, ¿no? Ahora, brecha en un sentido amplio, si tomamos la planificación estratégica como tal, es toda diferencia entre la realidad actual y la realidad que se desea lograr, ¿no? Y define brechas de gestión, o sea, propias de la institución, del territorio en este caso, y brechas estratégicas o externas, fuera de la institución o del territorio en este caso, variables que no podemos manejar como el cambio climático, por ese estilo. ¿Cuál es el problema? Todos los problemas hídricos son un déficit de agua, son cuantitativos, esto se resuelve trayendo más agua, digamos, ¿podemos cuantificar eso? Hay problemas hídricos que no son cuantitativos, sino más bien cualitativos. ¿Qué objetivos de desarrollo están subordinados a la eliminación de una brecha? Si yo digo que a la agricultura del Palto en determinada cuenca le faltan 1 millón de metros cúbicos, ¿no busco cómo satisfacerlo simplemente o me pregunto, ¿necesito satisfacer 1 millón de metros cúbicos? Al análisis que tenemos de eso, o de los planes que hemos revisado, nos dimos cuenta que el concepto de brecha hídrica estrictamente cuantitativo queda corto, ¿ya? Porque los problemas hídricos no son solo déficit de agua. Hay problemas de coordinación entre usuarios, hay problemas de gobernanza en general, un largo etcétera. Y hay problemas donde sabemos que hay un déficit, pero no sabemos cuánto es, que eso es mucho más grave todavía, ¿no? Entonces, lo que proponemos es redefinir el concepto de brecha hídrica para poder trabajarlo en esta situación. Decimos que es todo problema relacionado directa o indirectamente con la disponibilidad de agua. Y que se me corruptó la barra, pero tengo que ver que se vincula o no al cumplimiento de un objetivo de seguridad hídrica previamente planteado. O sea, no es simplemente resolver un déficit porque sí, sino que persiguiendo un objetivo de seguridad hídrica previo. Del análisis bibliográfico, entonces, cosas que quiero que captemos como que es relevante incluir en un proceso de planificación. Primero, esto de misión y visión territorial. Ya no estamos hablando de misión y visión de una empresa, sino misión y visión del territorio, definida participativamente, que pueda definir los objetivos estratégicos de seguridad hídrica del territorio. La caracterización de la cuenca tiene que ir sí o sí, ¿no? Y esto la ley lo recoge. Herramientas para la reducción de la incertidumbre, aquí me refiero netamente a los modelos de simulación hidrológica, que como les dije en este proceso de PEG, están aplicados para 56 cuencas del país, lo que va a ser un insumo muy relevante para los planes que continúan. El completar este diagnóstico de la cuenca, saber cuáles son mis brechas internas, cuáles son mis brechas externas y cómo aprovecharlas. Un plan de acción, y por supuesto ningún plan de acción puede venir sin su implementación y su monitoreo. Lo que respectó a la metodología, bueno, se compilaron estos PEG priorizados, se estandarizaron y se estandarizaron en ciertas categorías. En este caso sería brecha hídrica, ámbito de la brecha, eje estratégico, entidad responsable, financiadora y los costos de las iniciativas. Aquí, como bien nombró Max, se separaron en brechas hídricas de gestión y estratégicas y se le asignaron ciertos ámbitos para poder ordenarnos con todas estas iniciativas que se plantean en estos PEG. Además, se plantearon 5 ejes estratégicos que se fueron basados en los equipos consultores que plantearon estos ejes y además con los ejes planteados por la Mesa del Agua, Mesa Nacional del Agua. Se identificaron las entidades responsables principales y financiadoras principales y además el costo de la iniciativa se estandarizó en UF y se normalizaron los costos por costo UF dividido en superficie de la cuenca. Finalmente, lo que respectó a análisis de actores,
se hizo una matriz en donde se posicionaron los actores identificados por estos equipos ejecutores, en donde se establecieron importancia estratégica e importancia económica de estos actores. Ahora ya directamente a lo que fueron resultados, se pueden identificar de que hubo una gran cantidad de iniciativas asociadas a brechas de gestión, en donde principalmente abarcan a información, monitoreo, control principalmente, y en brechas estratégicas, lo que son nuevas fuentes de agua, específicamente recarga artificial de acuíferos. Luego, análisis de macrozona y cuenca, podemos darnos cuenta que en la macrozona centro es donde hay un mayor costo en iniciativas, esto dado que aquí se encuentra Aconcagua y Maule, que son las que se llevan las iniciativas con mayor costo de iniciativas asociadas a infraestructura, principalmente embalses, y bueno, ahí abajo por cuenca pueden darse cuenta que Aconcagua están ordenados de norte a sur. Aconcagua y Maule se llevan los mayores costos. Acá principalmente podemos observar de que la mayor cantidad de iniciativas están asociadas a información y control, lo que había nombrado anteriormente, y lo interesante acá es que además son las que tienen menor porcentaje de costo. O sea, ahí se encuentra una ventaja comparativa ahí con respecto a los demás ejes, y podemos ver que las de infraestructura hídrica tienen el mayor porcentaje de costo. Luego podemos ver en entidades financiadoras y responsables, principalmente DOH se va como entidad financiadora y responsable principal, dado que DOH es quien lleva a cabo todas las iniciativas de infraestructura. Luego le sigue la CNR, esto principalmente por las iniciativas asociadas a tecnificación de riego, y por último, en tercer lugar, se puede encontrar la DGA o MOP en responsable, ya con menor bajo porcentaje. Lo que respecta a... Quisimos identificar las soluciones basadas en la naturaleza de estas iniciativas, encontramos que era importante porque se nombró en la reforma del Código de Aguas y además en la Ley de Marco de Cambio Climático. Pudimos identificar que solo habían 17, un 13%, bastante bajo, en donde principalmente se abarcan a recarga artificial de acuíferos, conservación y preservación, y en temas de calidad de agua. Y Maule es la que se lleva la mayor cantidad de... Acá hicimos una distinción entre las iniciativas habilitantes y generadoras. Acá podemos darnos cuenta de que la DGA podía llevarse la mayor cantidad de iniciativas habilitantes. Esto se asocia de nuevo con lo de información y monitoreo, control. Y por otro lado podemos darnos cuenta que por cuenca, Maule es la que se lleva principalmente las iniciativas generadoras. Acá ya en análisis de costos podemos darnos cuenta que Maule se lleva la mayor cantidad de generadoras y habilitantes a la vez en términos de costo. Luego sigue por Aconcagua. Acá ya la matriz de análisis de actores podemos darnos cuenta que los actores más relevantes en términos de importancia económica y estratégica tenemos la CNR, luego le sigue la DOH y DGA. Esos son los principales actores que los equipos ejecutores podían identificar ahí, más relevantes. Y acá también es importante quizá recalcar que las organizaciones de usuarios de agua se encuentran en menor importancia, eso igual es importante considerar. Bueno, pasando a la discusión, esta se estructuró en 4 áreas. Primero, de la sistematización de la información de los planes estudiados, se observó una heterogeneidad en los abordajes metodológicos y conceptuales, lo que se da principalmente por la perspectiva conceptual que utilizaron las empresas ejecutadoras de los planes. Hay que recordar que estos planes fueron licitados en su totalidad para su realización. A partir de esto, se observó la necesidad de estandarizar distintos aspectos en este trabajo. Por una parte, la definición de las brechas, por otra, los ejes estratégicos y finalmente la tipología de las iniciativas. Esto también hay que resaltarlo como una necesidad para los próximos procesos de planificación hídrica, de tener un marco conceptual más claro. Y respecto a la seguridad hídrica, esta fue la meta común para todos los planes ya que estaba en el objetivo de ellos. Sin embargo, al momento de la realización de ellos no estaba definido el marco normativo. Por lo tanto, puede que esto no haya sido abordado en todas las dimensiones que actualmente se plantean de ella. En segundo lugar, respecto de las brechas, se observó una diversidad de problemáticas en las cuencas, las que fueron clasificadas en brechas de gestión y brechas estratégicas. El principal énfasis estuvo en la detección y diagnóstico de las brechas
las brechas de gestión, es decir, brechas internas a cada una de las cuencas, y entre ellas destaca la información como una de las problemáticas principales y transversales a todas ellas. Esta es una brecha relevante ya que pudo acarrear problemas para otras partes de estos estudios, principalmente para los modelos hidrológicos e hidrológicos desarrollados que se sustentan en esta información. Por lo tanto, también afectan el nivel de incertidumbre que tienen estos planes, estos modelos. En tercer lugar, de los ejes e iniciativas, se detectó una baja innovación en las tipologías de iniciativas propuestas, y a partir de esto también se detectó, y es importante resaltar, el enfoque basado en la gestión de la oferta, en que se basaron la mayoría de estos planes. Esto detectado a partir del número de iniciativas que se presentó en el eje de infraestructura, pero por sobre todo en el costo que abarca en relación al costo total de los planes este eje. En el eje de información fue el eje que tuvo mayor número de iniciativas, y como señaló Sofía, el de menor costo, y es un eje fundamental porque es un insumo básico para la toma de decisiones con conocimiento. Y finalmente, respecto al eje de conservación y protección de recursos hídricos, las iniciativas en este eje fueron las minoritarias, lo que creemos que puede verse revertido a partir de del nuevo marco normativo, donde se ya da un mayor énfasis a la dimensión ambiental y a los aspectos relacionados con el cambio climático. Finalmente, respecto de la implementación, hay que resaltar la necesidad de una adecuada y constante coordinación y gestión política e institucional, como ya se ha planteado durante toda la jornada. Esto dado principalmente por la cantidad de actores detectados como relevantes en la implementación del plan, principalmente actores del sector público, que se identificaron como responsables y financiadores. Por lo tanto, es necesario alinear sus objetivos y presupuestos institucionales a partir de la creación de un entorno adecuado para la gestión hídrica. A partir del eje de gobernanza que se estableció para la estandarización de estos planes, la mayoría de las iniciativas presentadas aquí apuntaban específicamente a esta coordinación institucional y a la creación de esta estructura de gobernanza. Y finalmente, pasando a las conclusiones, bueno, como problemática transversal se detectó, como ya se mencionó, el desconocimiento del estado actual de las aguas, tanto en cantidad como en calidad, lo que llevó a la priorización de iniciativas básicas, entre comillas, para el levantamiento de información, pero que sin embargo son esenciales para la toma de decisiones y para un proceso de planificación estratégica. Esto también derivó en que existiera poca innovación en las tipologías de iniciativas presentadas. Además, se abordó con mayor énfasis la gestión de la oferta por sobre la gestión de la demanda, y mayor énfasis además en la cantidad de agua por sobre la calidad de ella. Respecto a esto último, se detecta la oportunidad de generar planes de levantamiento, planes o programas de levantamiento de información a escalas mayores a la cuenca, dado que son problemáticas compartidas por muchas cuencas del país, y en este caso por las 7 estudiadas. Por otra parte, no existe un marco conceptual claramente definido para la elaboración de los planes, por lo que se requiere la definición de directrices conceptuales y estratégicas a nivel país y a nivel institucional, pero siempre con la consideración de aspectos territoriales. Se deberían considerar estos aprendizajes en los futuros ciclos de planificación, que corresponderían en este caso a los PERC, que ya se han señalado durante la jornada, y algunas de las cosas que sugerimos son la definición de conceptos clave, como la brecha hídrica, y además, por ejemplo, otros que ya se están definiendo en el marco regulatorio, como seguridad hídrica y soluciones basadas en la naturaleza. También la categorización de brechas, de tipologías de acciones a considerar, y la identificación y rol de los actores clave. Por otra parte, también se detectó que las estructuras de gobernanza son casi inexistentes en las cuencas, por lo que se requiere una coordinación amplia y compleja entre los actores en esta escala, y los PERC serían la oportunidad para establecer estas instancias de una forma más formal, definiendo esta gobernanza a nivel de cuenca. Y finalmente, respecto a las limitaciones y desafíos de este trabajo, que bueno, no se alcanza a ver, pero bueno, se podrían utilizar otros marcos conceptuales para estandarizar estos ejes y hacer el análisis que hemos realizado nosotros, además de considerar otras cuencas estudiadas. Tomamos solo 7 planes de los, bueno, publicados actualmente hay alrededor de 21. Pues se considera además solo la macrozona centro y norte,
quedó fuera de este análisis la macrozona sur y austral, por lo tanto ahí podrían aparecer nuevas brechas y nuevas tipologías de iniciativas a estudiar. Y muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la exposición. Ahora el turno de Tatiana. Solo una cosa, un pequeño aviso que casi lo olvido. Si desean hacer preguntas, quienes estén conectados la pueden agregar en el cuadro de preguntas, ¿no? de la aplicación Zoom, o quienes deseen hacerla en vivo, que tenemos acá un preguntón profesional acá, no voy a decir quién es, pero ya es recurrente. O pueden hacerla también por unos papeles que están circulando, también se pueden hacer presencialmente, así que con total libertad y en el marco del respeto académico pueden hacer las preguntas que deseen. Muy buenas tardes a todas y a todos. En primer lugar, quisiera agradecer esta invitación del Centro de Derecho Ambiental a participar en esta jornada, agradecer mucho a Ezio y a Victoria. Y bueno, y comentarles que mi ponencia se va a referir, ¿cierto?, al acceso a las aguas del mar, ¿ya? Y para ello vamos a analizar un poco la naturaleza jurídica de las aguas del mar. Bueno, ¿qué es lo interesante que vamos a destacar? Es que tenemos una dicotomía, ¿cierto?, entre las aguas terrestres y las aguas marinas. Ya nuestra legislación de aguas las divide, el artículo 1 del Código de Aguas divide entre aguas terrestres y aguas marinas, diciendo que solo se van a aplicar las normas del código para las aguas terrestres. Por tanto, las aguas marinas quedan fuera de este ordenamiento. Bien. Por otro lado, tenemos que las aguas terrestres, a diferencia de las aguas marinas, son un bien escaso y siempre están sujetas a una mayor insuficiencia. Y por ello, a altos niveles de extracción, a sobreexplotación, sobreotorgamiento, etc. ¿Ya? ¿Qué es lo que ha derivado a raíz de ello? Es que se empiezan a explotar las aguas marinas. ¿Bien? Bien, ¿qué categoría existen para acoger, cierto, que las aguas marinas en definitiva tienen una connotación pública o son de carácter público? Para ello, previo a esto, vamos a analizar las reglas de acceso y las reglas de aprovechamiento a este recurso. ¿Bien? En primer lugar, tenemos que distinguir, ¿cierto?, los usos no extractivos de los usos extractivos. Sabemos que en el caso de los usos no extractivos, se da una lógica en que no hay tragedia de los recursos comunes, podríamos decirlo así. Es decir, jamás un uso no extractivo como bañarse en el agua, ¿cierto?, o sacar usos mínimos, como para beber agua, va a generar un colapso o de alguna manera un nivel de conflictividad o de rivalidad entre los distintos usos, ¿ya? Por tanto, en este caso, los usos no extractivos quedan sometidos a la lógica de un open access, o un acceso abierto a todos, ¿ya? Y el legislador para ello no ha creado barreras de acceso, medios de exclusión o derechos privativos, ¿ya? Mientras que si nos vamos a los usos extractivos, podemos apreciar que allí sí existe un uso rival de estos usos, ¿ya? Y por ello se puede originar un deterioro del recurso por su sobreexplotación. La tragedia del recurso común es el destino de los usos extractivos. O sea, si nosotros empezamos a sacar agua para la minería, para la agricultura, para distintos usos, ¿cierto?, para el consumo de agua potable, pero de la ciudad o de la población, vamos a generar que exista una tragedia de su sobreexplotación. ¿Qué es lo que ha hecho el ordenamiento jurídico? En las aguas terrestres ha reaccionado para estos usos, ¿cierto?, creando derechos privativos, lo que se denominan derechos de aprovechamiento de agua, que no son otra cosa que un medio de exclusión, es decir, usted tiene un derecho exclusivo para extraer agua, pero el otro no lo tiene, ¿ya? Bien, en las aguas marinas, en cambio, el legislador no ha creado un título de aprovechamiento, de extracción, ¿cierto?, sobre estas aguas, ¿ya? Cuando hablamos de concesión marítima, nos estamos refiriendo, ¿cierto?, a la utilización de una porción de agua para poner elementos flotantes estables en un sitio, en un lugar, pero no es una concesión de extracción de agua de mar, ¿bien? Así que no hay que confundir esa figura. ¿Por qué esto? Porque hay una abundancia del recurso, ¿ya? Lo que ha incidido en que no exista un medio de exclusión es justamente la abundancia del recurso mar, ¿ya?
¿Cómo se han calificado entonces estas aguas? No sé si recuerdan la clasificación tripartita que hace el 19 número 23, entre las cosas que son comunes a todos los hombres, los bienes nacionales de uso público y las reservas constitucionales. Lo ha calificado, ¿cierto?, como cosas comunes a todos los hombres o como res comunes omnium. De ello se deduce, ¿cierto?, que el régimen jurídico es que cualquiera puede acceder y hacer uso de ellas, incluso para fines extractivos, sin que exista previamente una concesión y, por tanto, el nacimiento de un derecho privativo para utilizar estas aguas. ¿Ya? Ahora bien, se ha intentado, y ustedes lo saben, a través de diversos proyectos de ley, de categorizar a las aguas del mar como un bien nacional de uso público, o sea, de extender las lógicas demaniales sobre estas aguas. ¿Ya? La primera argumentación para ello la encontramos en la clasificación de las zonas marítimas en que los estados ejercen jurisdicción, el mar territorial, la zona contigua, la zona económica exclusiva, etc. De esta forma, ¿cierto?, el artículo 593 del Código Civil nos dice: el mar adyacente hasta la distancia de 12 millas marinas es mar territorial y de dominio nacional. Pero no debemos confundirnos porque se está refiriendo a un espacio marítimo, no se está refiriendo a las aguas del mar, ¿ya? De esta forma, el espacio que ocupa el mar territorial estaría alojado bajo la lógica de bien nacional de uso público, de bien de dominio público, pero no sí las aguas, ¿ya? Entonces, esta clasificación se refiere a una regulación concerniente al derecho internacional, pero no a la calificación jurídica demanial de las aguas, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Que sobre el mar el Estado ejerce jurisdicción, pero el Estado no es el dueño de las aguas marinas, no es el dueño, no tiene un vínculo subjetivo con las aguas marinas. Bien, esta construcción de calificar las aguas marinas como bienes nacionales de uso público nos parece equivocada porque confunde el continente, es decir, el sustrato del espacio mar, categorizado de dominio público, con el contenido, las aguas marinas, ¿bien? Y esto sería lo mismo que confundir el espacio aéreo con el aire que respiramos, que puede ser sujeto, ¿cierto?, de apropiación, ¿bien? Un segundo acercamiento a esta lógica demanial la encontramos, ¿cierto?, cuando nos vamos al artículo 5 del Código de Aguas y al 595 del Código Civil, que señalan que todas las aguas son bienes nacionales de uso público y algunos han extraído que esto incluye a las aguas marinas, ¿ya? Y ello tendría lógica, ¿cierto?, bajo la idea de entender de que existe un ciclo hidrológico que va más allá de las aguas terrestres. Pero así ha sido defendida esta lógica por parte de la doctrina, en que, sin excepción, ¿cierto?, según el Código Civil, todas las aguas serían bienes nacionales de uso público. Pero esta declaración hay que tener cuidado, porque este artículo fue producto de una modificación de la ley 16.640 de 1967 del proceso de reforma agraria, que lo que intentó hacer al decir que todas las aguas eran bienes nacionales de uso público, era señalar que tanto las aguas subterráneas como las superficiales, como las aguas privadas, como las aguas públicas, eran bienes nacionales de uso público. Pero no quiso jamás incorporar a las aguas marinas en esta declaración, ¿ya? Creemos nosotros que esta lógica de bien nacional de uso público no puede presumirse. Si el legislador quiere señalar que las aguas marinas son bienes nacionales de uso público, tiene que decirlo en texto expreso, ¿ya? Bien, ¿de dónde extraemos que el mar es un recurso común? Lo primero, ¿cierto?, fue esta teoría elaborada por Marciano, que luego la recoge Justiniano en sus instituciones como una lógica distinta a las cosas públicas. Los recursos comunes, ¿cierto?, tenían una lógica en Roma para permitir a los ciudadanos un acceso libre, directo, igualitario y universal sobre estos bienes, sobre estas cosas, fuera de la órbita de la acción del Estado. Luego esta idea del acceso abierto se trasladó a las 7 partidas, con las cosas comunales pertenecientes a todas las criaturas. Quiere decir que estas cosas podían ser aprovechadas por todos los hombres para su uso natural o para aquel que fuese provechoso. Francisco de Vitoria sigue con la misma lógica del que el mar es abierto, inalienable, y Crocio en su obra Mare Liberum, o Liberum, señala, ¿cierto?, que el mar, el agua del mar en definitiva es idéntica al aire y por tanto este es infinito. Bien, para Andrés Bello, y aterrizándolo en el Código Civil chileno, la regla general era el uso común de las aguas del mar. ¿Ya? Hay un régimen de acceso universal
para todas las personas. Sin embargo, lo que respecta a su aprovechamiento es que tiene que ser definido por ley, y la ley, ¿cierto?, no ha creado un medio de exclusión. Aquí tenemos, ¿cierto?, el artículo 585, las cosas comunes, ¿cierto?, y su uso y goce son determinados entre individuos de una nación por las leyes de él. Y en el caso nuestro, ¿cierto?, aquí tenemos un vacío legal. Consecuencia de esta configuración, se parte del libre acceso por cualquier persona, ¿bien?, y están circunscritas las reglas de acceso y aprovechamiento a la excepcionalidad, son cosas comunes. Nuestra propuesta es que las categorías de las aguas del mar deben permanecer como cosas comunes a todos los hombres. ¿Por qué? Porque si nosotros creamos un régimen más dificultoso para acceder a las aguas marinas, es más probable que terminemos sobreexplotando nuestros acuíferos terrestres, o nuestras aguas superficiales también terrestres, ¿ya? Bien, entonces las aguas del mar no están sujetas a una connotación pública ni un vínculo dominical. Están inmersas en la lógica de las cosas comunes y cualquiera puede hacer un uso inocuo de ellas. Y una vez extraídas de su continente, el mar, hayan operado la desalinización de estas, se incorporan al dominio privado del que extrajo estas aguas. No opera una desafectación como si opera, ¿cierto?, en España, por cuanto las aguas están afectadas, ¿ya? Aquí no están ni publificadas ni demanualizadas, y pueden ser libremente transadas y utilizadas para cualquier fin. Basta entonces la sola separación de la fuente, es decir, del mar. ¿Bien? Y esto en definitiva porque en el ordenamiento no existe ninguna disposición legal que declare que las aguas desaladas son un bien nacional de uso público. ¿Ya? Y esto lo relacionamos entonces, como decíamos, con el artículo 1923 de la suma divisio de los bienes. ¿Ya? Entonces, lo común que tienen con las aguas terrestres es que ambas aguas igual son insusceptibles de apropiación como un recurso, en cuanto a recurso. ¿Por qué? Porque las aguas terrestres son bienes nacionales de uso público, mientras que las aguas marinas son recursos comunes, pero ambas son insusceptibles de apropiación, ya que son las antigarantías que establece el artículo 19, número 23. Pero eso no quiere decir que una vez extraídas las aguas de la fuente, estas no puedan ser aprovechadas ni puedan ser, ¿cierto?, apropiadas como unidades del recurso. ¿Bien? Bueno, por último, señalar que frente a esta lógica de regular el acceso al agua del mar, han habido distintas iniciativas legislativas, ¿bien? Y lo que más se ha pretendido es otorgarle a las aguas marinas el carácter de bien nacional de uso público. ¿Cuál es la consecuencia de ello? Someterlas a un régimen concesional. Y ello haría mucho más dificultoso o oneroso, ¿cierto?, poder acceder a estas aguas marinas que son bastante más inagotables, digámoslo así, frente a las aguas terrestres, lo que podría incidir, ¿cierto?, en una sobreexplotación de nuestras aguas dulces terrestres. Y aquí está el boletín, ¿cierto?, 450, que es la indicación sustitutiva que se presenta este año en marzo, en que señala expresamente que las aguas, ¿cierto?, marinas son bienes nacionales de uso público y pertenecen a la nación. Configura, ¿cierto?, una concesión para la extracción de agua de mar para su desalinización. Y comprende, ¿cierto?, esta concesión, tanto la extracción como su conducción, y lo complicado es que se otorga por un plazo de 30 años. ¿Ya? Pensemos que hasta ahora los derechos de aprovechamiento en aguas terrestres son indefinidos en el tiempo, solo a partir de ahora se van a otorgar por 30 años. Entonces ya lo hace más gravoso y lo hace más complejo, ¿ya? Y además considera una cantidad máxima de extracción de agua de mar en ciertos periodos, y eso también lo complejiza, porque aquí cuando hablamos de agua de mar no podemos hablar de disponibilidad propiamente tal como si se habla, ¿cierto?, en la lógica de las aguas terrestres. Bueno, eso era lo que les quería exponer. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la exposición. No olviden las preguntas, estamos atentos. Así que, ahora, Agustín, es su turno. Gracias. Bueno, antes que nada agradecer la invitación a esta jornada para hablar de este tema que es tan interesante y está tan en boga como es el tema de la desalación. Yo voy a hablar de
de algunas dificultades normativas que enfrenta el desarrollo de la desalación en Chile. Partamos por un poquito de contexto y rápidamente. Bueno, es evidente que estamos en un momento de escasez hídrica y que esto probablemente no tiene vuelta atrás. Y también es evidente que no hay sustitutos al agua continental. El único sustituto real es el agua de mar, que además es un recurso prácticamente infinito, es que no es infinito, por el hecho de que el ciclo del agua siempre hace que el agua vuelva al mar. Y además estamos en un país que es costero, por lo tanto tenemos acceso al mar en todas partes. Y es angosto, por lo tanto, con trazados relativamente cortos podemos llegar a cualquier parte. Entonces, pese a eso, tenemos una ausencia de un estatuto específico para la desalación y varias trabas legales que la complejizan. Hay una insuficiencia de los proyectos de ley que se han presentado. Algunos llevan más de 10 años y los más recientes, que pueden estar un poco más completos, en mi opinión, tienen varias deficiencias que lo hacen insuficientes también. Y hay un rol pasivo del Estado que no ha querido y no ha podido también, por estas mismas trabas legales, promover el desarrollo de esta industria. Y eso ha traído como consecuencia que haya un desarrollo pobre de la industria en Chile. Si bien hay varios proyectos, hoy día, según el catastro que hizo la revista Minería Chilena, hay 24 desaladoras de tamaño industrial. Hoy día tenemos un consumo, de agua desalada de 6.000 litros por segundo en Chile. Y eso equivale al 0,14% del consumo total. Para que se hagan una idea, el consumo de agua continental es de 2.300.000 litros por segundo. Entonces, es demasiado poco para un país que tiene los requerimientos de agua como lo es nuestro país. Bueno, voy a concentrar mi exposición en 4 deficiencias detectadas. No me voy a referir al tema ambiental porque creo que es un tema que se ha tratado suficientemente, ni tampoco a los defectos de la tramitación de las concesiones marítimas, que es un procedimiento arcaico, lento y con una serie de deficiencias, pero sí me concentraré en otros temas. El primero de ellos es la necesidad de un título habilitante para el uso y goce de agua de mar, y aquí tenemos una diferencia con Tatiana desde el principio. El segundo es el tema del transporte del agua salada y si es aplicable o no la servidumbre del acueducto del código de agua. Esto también es una traba que hoy día pueden enfrentar estos proyectos. El tercero es el requerimiento de derechos de aprovechamiento de aguas para las solicitudes de concesiones sanitarias, que hoy día es un requisito y una limitación, por supuesto, al desarrollo de la desalación. Y por último, las trabas que hay a la participación del Estado para que incentive el desarrollo de estos proyectos. Respecto al primero de los temas y a la ausencia de un título habilitante, en mi opinión, y a diferencia de lo que presentó Tatiana, yo creo que las aguas sí son bienes nacionales de uso público. Mi interpretación del artículo 595 del Código de Agua, del Código Civil, perdón, es justamente esa. Creo que no hace ninguna distinción. Y además del tenor literal que me parece claro, hay algunos otros argumentos. Por ejemplo, efectivamente, esta norma en la redacción actual viene de la reforma agraria, pero si uno revisa la redacción anterior de la norma anterior decía que las aguas de los ríos y lagos son bienes nacionales de uso público, o sea, se refería a aguas continentales. Y hoy día lo que hace, después de la reforma, después de la ley de reforma agraria, es ampliarlo a todas las aguas. Y en segundo lugar hay un tema de contexto también de la norma. Si uno revisa el Código Civil y ve el artículo 593, habla del agua del mar territorial. El 594 habla de las playas, el 596 nuevamente del mar, 97 de la isla, etc. Entonces, me parece que el legislador no podría no haberse dado cuenta que está incorporando un artículo de estas características en un contexto donde se regula el agua de mar. Bueno, dicho eso, el Código de Aguas, que regula las aguas terrestres territoriales, establece una fórmula para su otorgamiento, que es el derecho a aprovechamiento de agua, ¿cierto? Pero esto no ocurre con las aguas de mar. ¿Y qué es lo que ha ocurrido? Se ha asumido que la concesión marítima es el título habilitante. Y no solo otorga el uso de un espacio, sino que además otorga el derecho a usar y gozar del agua de mar. Y para justificar eso se han hecho varias construcciones jurídicas. Una de ellas es simplemente decir que la concesión marítima, al permitir usar una porción de agua de mar, también permitiría el uso y el goce del agua que se encuentra dentro de dicha porción. Hay otras dos que acuden a instituciones civiles. Por ejemplo, una dice que el agua desalada es fruto natural de la concesión marítima y como tal se adquiere por accesión. Y otra dice que se adquiriría por accesión por especificación. Así para recordarle, la accesión por especificación es cuando alguien
utiliza la sustancia de un tercero y la transforma y le da un valor sustancialmente mayor. Cuando eso se hace con conocimiento del tercero, de buena fe, el especificante pasa a ser dueño de esa sustancia, siempre y cuando indemnice. En este caso, dado que no hay un perjuicio, porque estamos hablando de un bien infinito que es de todas las personas, no habría necesidad de indemnización para adquirir. Bueno, lo cierto es que la concesión marítima, y aquí estoy súper de acuerdo con Tatiana, es concebida originalmente para la utilización del uso de un espacio físico y para la construcción de una obra necesaria para la utilización de ese espacio físico. Y no fue concebida para el consumo de agua de mar, que siendo un bien nacional de uso público, requiere de una autorización expresa del Estado. Y es por eso que estas teorías que buscan dar un amparo bajo la normativa actual al consumo del agua de mar, hacen un poco vista gorda al principio de legalidad, porque aquí no hay una autorización expresa del Estado para hacer esta utilización. Y bueno, más allá del mérito que pueda tener cada una, son la evidencia más clara de que se requiere un título habilitante para dar certeza. Todas estas dudas, todas estas teorías que puedan existir, son finalmente opiniones que pueden terminar judicializando un proyecto, pueden terminar entorpeciendo un proyecto, desincentivando finalmente la inversión. Respecto al segundo punto, que es el transporte de agua desalada a través de la servidumbre acueducto del Código de Aguas. Ustedes sabrán, la servidumbre de acueducto del Código de Aguas permite imponer servidumbre. Es decir, uno puede transportar agua incluso en contra de la voluntad del propietario del predio superficial. Y eso es una gran ventaja, que generalmente el legislador entrega ciertas actividades estratégicas que quiere incentivar. Pasa, por ejemplo, en la minería, pasa en la energía, en el tema sanitario, en fin, en muchas actividades. Pero el mismo Código de Aguas dice que las disposiciones de este código solo aplican para aguas territoriales. Por lo tanto, queda la duda si esto se puede aplicar o no para las aguas desaladas. Yo soy de la postura de que sí, y hay una serie de argumentos para sostenerlo. Voy a enumerar algunos rápidamente. Por ejemplo, que la servidumbre del Código de Aguas habla de aguas y no de aguas territoriales. La servidumbre del Código de Aguas no exige que hayan derechos de aprovechamiento de aguas, sino que simplemente habla de aguas. En tercer lugar, el Código de Aguas considera otras servidumbres que tampoco exigen derechos, como la de escurrimiento y derrame. Un cuarto argumento es que el agua de mar pierde su naturaleza al ser sometida a un proceso industrial, se transforma, ya no es agua salada. Sostener lo contrario sería como decir que una Coca-Cola es un bien nacional de uso público porque viene del agua de un pozo, donde el agua es un bien nacional de uso público. La lógica dice que eso no es así. Y hay otros argumentos, como por ejemplo, dado que el agua terrestre se transforma en agua de mar al llegar al mar, el agua de mar se podría transformar en agua continental al ser extraída del mar. Y así, por ejemplo, hay fallos de la Suprema que finalmente han resuelto, no tratando específicamente el tema del agua desalada, pero sí desligando lo que es el derecho de aprovechamiento de la servidumbre y estableciendo la posibilidad de imponerla cuando se tiene un derecho de disposición sobre el agua. Bueno, si bien existen todas estas argumentaciones, es evidente que hay un riesgo. Ante dos posturas siempre existe la posibilidad de que haya, por ejemplo, un fallo contrario al desarrollo de un proyecto. Entonces, ¿por qué no se ha abordado este riesgo antes? Y yo creo que la respuesta es bastante simple, porque hasta ahora no se había necesitado. La mayor cantidad de los proyectos de desalación, si no todos, son para fines mineros o para fines sanitarios. Y la legislación minera y la sanitaria tienen normativa sectorial específica que les permite imponer servidumbres. Por lo tanto, los desarrolladores, en vez de acudir al Código de Agua y arriesgarse a que les vaya mal, acuden a una normativa que sí les permite imponer la servidumbre y no hay duda al respecto. Y esta limitación evidentemente implica un límite al desarrollo de esta industria para otros fines y abre un flanco de judicialización. De hecho, recién este año aparecieron 4 casos donde se presentaron recursos de inaplicabilidad en contra de una empresa minera porque quiso imponer una servidumbre minera utilizando la normativa minera. Recursos que todavía no se han fallado, pero ya vemos los primeros casos y lo que evidencian que hay un flanco que la legislación debe abordar para lograr incentivar el desarrollo de la industria. Bueno, y los otros 2 temas que quería tratar son, el primero de ellos es el requerimiento de derechos de agua para las solicitudes de concesiones sanitarias para la producción de agua potable.
esto es un tema bien absurdo, pero hoy día, para pedir una concesión sanitaria se requiere un derecho de agua, y si tú no acreditas la tenencia de ese derecho, o al menos un título para explotarlo, no puedes pedirla, lo que tiene como consecuencia, evidentemente, que alguien que tiene un proyecto de agua desalada no puede pedir una concesión sanitaria. Y lo que impide dar acceso a esta solución sanitaria a localidades donde no hay agua derechamente en las napas, o donde no existen derechos disponibles para ser comprados o solicitados a la DGA. La cuarta y última es la traba a la participación del Estado en el desarrollo de los proyectos de desalación. La principal herramienta, creo yo, yo creo que la principal herramienta a través de la cual el Estado incentiva el desarrollo de determinadas industrias y obras, especialmente obras de infraestructura, es a través del sistema de obras públicas, ¿cierto? Pero en la ley orgánica que regula las atribuciones del MOP, se establece una enumeración de facultades dentro de las cuales no se incluye la desalación. Y eso tiene como efecto que el MOP no ha podido iniciar procesos de licitación ni acoger procesos de licitación que vienen de iniciativa privada por el hecho de no estar facultado. Solamente lo ha podido hacer o se puede hacer cuando se trata de obras de riego, que sí es una facultad que tiene expresamente. Y esto evidentemente nuevamente implica una traba súper relevante para que el Estado tome carta en el asunto y desarrolle esta industria. Bueno, como conclusiones, recapitulando, tenemos 3 dificultades legales que impiden o dificultan la iniciativa particular, y una que dificulta la iniciativa estatal, que al mismo tiempo dificulta la iniciativa particular. Y yo creo que hay dos modificaciones legales que podrían solucionar estos 4 problemas. La primera de ellas es súper grande y implicaría la modificación del Código de Agua y la creación de un derecho de aprovechamiento de agua de mar. No pretendo aquí tratar cada uno de los detalles que habría que modificar y armonizar para que esto funcione en términos legales y administrativos. Por supuesto que son muchos, pero solo mencionar algunos temas importantes. El primero de ellos, que es más que nada simbólico, es modificar el artículo 1, eliminando la frase que señala que este código aplica al agua terrestre. Luego, la creación del derecho de aprovechamiento de agua de mar. Y aquí hay un tema súper importante, que es no caer en la tentación de sobreregular. Como dijo Tatiana, aquí estamos ante un recurso que es infinito, o sea, que no existe ninguna posibilidad de que se nos acabe. Aplicar la lógica del Código de Agua, donde que todo está diseñado para administrar la escasez, no tiene ningún sentido en el caso del agua de mar. Por lo tanto, tiene que tratarse de una regulación simple, de un procedimiento de otorgamiento súper simplificado y que tenga fines exclusivamente catastrales, solamente con la intención de que el Estado sepa quiénes son los que tienen derecho, cuánta agua van a sacar, y nada más que eso. Bueno, y adicionalmente es importante también desvincular la concesión marítima del derecho al aprovechamiento de agua de mar. ¿Por qué? Porque ningún proyecto se va a poder desarrollar si no tiene ambos, por lo tanto no es necesario que se establezcan requisitos cruzados entre uno y otro. Bueno, perdón, y con eso se solucionan los 3 primeros problemas. Aquí le estamos dando la servidumbre al agua desalada, le estamos dando acceso a un derecho de aprovechamiento de agua a la empresa sanitaria, y también estamos dándole un título habilitante a quien quiera desarrollar un proyecto de desalación. Bueno, y finalmente el último tema, que es una modificación súper simple, que permitiría incorporar el agua desalada dentro del sistema de licitaciones, es incorporar en el artículo 3 de la Ley Orgánica del MOP un numeral adicional que incluya expresamente los proyectos de desalación. Con eso se soluciona todo el problema, y el MOP que hoy día recibe, yo lo he revisado, el MOP ha recibido muchas propuestas de iniciativa particular para desarrollar proyectos, pero han sido rechazadas por esta traba que no le permite participar en esta industria que es tan importante para Chile hoy en día. Eso es, muchas gracias. Gracias por la exposición. Bueno, han efectuado algunas preguntas, ¿no? por la plataforma del Zoom, así que las voy a hacer. Primero para Maximiliano, Sofía y María Victoria, tengo la siguiente, ¿no? Preguntan lo siguiente. Respecto del contenido, ¿qué tan diferentes son los PEGH, los PEG, ¿no? Con los PERHC, los PERC? En aquellos que ya se
en aquellos que ya cuentan con el primero, ¿sería más rápido establecer un nuevo PERHC, un PERC? Esa es la pregunta. Para Tatiana, ¿no? ¿Qué dice el derecho comparado sobre la naturaleza de las aguas de mar? Y para Agustín, si las aguas marinas son bienes comunes, en ese supuesto, ¿no? ¿Es realmente necesario entonces un estatuto especial para las plantas desalinizadoras? ¿Cuáles serían sus ventajas? No sé si alguien desea comenzar con la respuesta, por orden de exposición, si desean. Sí, bueno, la diferencia entre un PEG y un PERC es que el PERC está en la ley y exige, tiene una serie de contenidos mínimos que define la ley que el PEG tiene o puede no tener. Ahora, todo esto está en el aire, ¿no? En la medida en que actualmente se está redactando el reglamento de estos PERC. Entonces, va a ser difícil ver cómo la institucionalidad lo va a tomar. Pero obviamente este proceso de PEG va a ser el insumo principal en las cuencas que lo tienen para el PERC. Sobre todo, yo diría, el proceso participativo que se llevó a cabo. Hay unas expectativas territoriales que se desarrollaron en estos PEG que va a servirnos, que va a consolidarse en el PERC. El proceso de la construcción del modelo hidrológico, que va a poder ser perfeccionado en la continuidad de este PERC. Y yo diría que también otra diferencia fundamental entre un PEG y un PERC es que el PERC se inserta en el mundo de los instrumentos de planificación formalmente y en el mundo de los instrumentos de gestión del cambio climático también formalmente. Y se define como una jerarquía, ¿no?, entre estos distintos instrumentos donde el PERC va a tener que dialogar sí o sí con los otros instrumentos y con la otra institución. Eso es básicamente. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Bueno, en definitiva, quizás el régimen más fácil de comparar sería el español, en que las aguas desalinizadas están sometidas, o sea, están incorporadas al dominio público hidráulico, como dice la ley. Entonces es totalmente distinto al sistema que nosotros tenemos. O sea, al estar incorporadas al dominio público hidráulico están absolutamente publificadas, ¿ya? Nuestras aguas, por el contrario, se publifican una vez que entran en contacto con los cauces, o sea, entran en contacto con las aguas superficiales terrestres. En ese caso se publificarían. Entonces es distinto, ¿ya? Bueno, eso. Gracias. Bueno, respecto a la pregunta, la repito, si son bienes comunes, si el agua de mar son bienes comunes, ¿cuál es la necesidad de darle un estatuto especial? Bueno, yo lo que sostengo es que no son bienes comunes, que son bienes nacionales de uso público, por lo que dije respecto al 595. Y por lo tanto, sí requerirían un estatuto especial. Y aun cuando fueran bienes comunes, igual yo creo que tiene varias ventajas darle un estatuto. Entre ellas varias de las que dije, con el hecho de incorporarlas al Código de Agua, por ejemplo, se estarían solucionando el problema con la sanitaria, se estaría dotando a las aguas saladas de la opción de acceder a la servidumbre forzosa del Código de Agua. Y finalmente se le está dando más certeza jurídica a quienes deseen desarrollar esta actividad, que es lo que finalmente yo creo que uno tiene que buscar si quiere que la desalación agarre el vuelo que queremos que agarre, porque hoy día es una necesidad imperiosa que la desalación se explote en Chile. Voy a intervenir. Pero simplemente, y para llevarte la contraria y hacerlo más entretenido. Está esperando. Sí. ¿Para qué crear un derecho de aprovechamiento sobre aguas marinas cuando tú no tienes no son agotables? ¿Para qué crear un medio de exclusión? Si tú podrías decir, saquen el agua marina. O sea, preocúpense cuando la desalan y cuando se arrojan salmuera, cuando hay problemas ambientales, ese tema. Pero ¿para qué crear un derecho de aprovechamiento de aguas marinas? ¿Para qué identificarlo con las aguas terrestres que tienen un derecho o un uso privativo, que es el derecho de aprovechamiento, por su condición natural de escasez? O sea, a mí no me queda muy claro ahí cómo conjugar esta lógica. ¿Para qué darles la connotación de bien nacional de uso público en vez de recurso común y crear un derecho de aprovechamiento y asemejarlas a las aguas terrestres, cuando lo que queremos es justamente lo contrario? Es incentivar que haya desalación y que no haya sobreexplotación de las aguas terrestres. Por lo menos así yo lo veo. Yo creo que el único problema que tenemos
hoy día con la desalación es el tema ambiental, que bueno, que ha sido tratado, que no ha sido muy bien tratado, de hecho, no ha sido bien tratado ni la doctrina, ni... Entonces, ¿para qué asemejarlo? Esa era mi pregunta, Sí. Agustín. Mira, yo creo que, bueno, por el final, yo creo que hay muchos más problemas que el tema ambiental. Sin duda es un gran problema, pero justamente aquí presenté varios que me parecen súper relevantes y que de lograr solución, no tengo duda de que sería un incentivo para el desarrollo de la industria. Y respecto a tu punto inicial, es que yo creo que partimos de un diagnóstico distinto. ¿Por qué sería necesario darle un título habilitante? Porque, bajo mi concepto, son bienes nacionales de uso público, y tú no puedes usar un bien nacional de uso público si no tienes un título habilitante. Tu interpretación es que son bienes comunes, por lo cual no requerirían un título habilitante. Yo leo el 595 como incluyendo a las aguas de mar, y por lo tanto, dado que son bienes nacionales de uso público, no se pueden usar sin un título habilitante. Esa es la razón. Ahora, si pusiéramos expresamente que no lo son, claro, se soluciona el problema, y no requeriríamos un título. Ahí estoy de acuerdo. Claro, sí, no, sí, simplemente es porque, claro, partimos de una base distinta. Yo creo que el 595 se refiere solamente a aguas terrestres, Sí. en definitiva, y la modificación del año 67 fue para incorporar las aguas que antes, porque antes tú mismo lo decías, eran los lagos, los ríos, pero los lagos menores y las vertientes estaban como aguas privadas. Entonces se quiso homologar eso y decir todas las aguas son bienes nacionales o públicos, y eso está en la historia de la ley. Entonces creo que ese argumento es poco rebatible. Entonces, ¿cómo decir que cuando dice todas las aguas, en verdad incluye las aguas marítimas? Hay una razón que yo creo que es literal, o sea, el texto dice todas las aguas y no las aguas territoriales. En segundo lugar, efectivamente, la historia de la ley no lo menciona, pero si tú la revisas, en varias etapas de la discusión, habla de todas las aguas del territorio sin excepción, por ejemplo. O sea, ¿a qué nos referimos con todas las aguas sin Pero excepción? territoriales, El territorio territoriales. nacional, dice. Claro, pero no de las aguas marinas. Bueno, es una diferencia interpretativa. Dado que existe esa diferencia interpretativa, es que yo creo que es necesario una modificación legal que establezca con claridad cuál es el título habilitante para ese uso. Y estoy de acuerdo contigo que tiene que ser muy poco regulado, o sea, y se sube mucho hincapié en eso, o sea, tiene que ser un procedimiento prácticamente con fines catastrales, no más que eso. Jorge. Mire, el profesor ese quiere decir algo. No, quiero hacer una pregunta. Ah, No decir algo, me parece muy interesante la discusión, pero no quiero hacer una pregunta, o sea, dos preguntas en realidad. Y probablemente más bien para este lado de la mesa es la primera, a pesar de que está totalmente vinculada con lo que están discutiendo, porque la división que hace el código civil, entre aguas marinas y aguas terrestres o continentales, es bien poco científicamente razonable, creo yo, ¿no? Como que no son esos los tipos de agua. Y de hecho el agua subterránea puede estar debajo del suelo y debajo del mar. Y bueno, ¿qué es esa agua en términos del Código Civil? Entonces la pregunta para ustedes es si es razonable esa división, o si deberíamos dividir el agua entre salada y dulce, que también hay agua continental salada, o cuál otra división. Y de nuevo, la pregunta es para este lado de la mesa, a propósito de los problemas que detectan en la desalación. Creo que hay un problema potencial que no sé si lo han estudiado, no tiene que ver con exactamente lo que presentaron, pero sí con el campo, que es qué pasa con esa agua una vez que ingresa al sistema hídrico de una cuenca y cómo se gobierna ese ingreso del agua, porque normalmente no va a estar en un circuito cerrado, ¿no? No es que el agua desalada va a ir a la minera y va a volver al mar. Podría ser, pero probablemente no, sino que los residuos de esa agua o parte de esa agua desalada va a entrar a la cuenca, y va a generar una novedad, por lo menos. ¿Cómo se resuelve o se gobierna eso? Bueno, gracias, Ezio. Qué bueno que encontramos como un puente entre... Yo al principio vi las ponencias y dije, ¿qué estamos haciendo con el agua desalada? Pero gracias por encontrar ese puente y esa conexión. Y gracias también porque aprendemos. Somos los tres acá ingenieros, entonces esto es un tema completamente nuevo y es entretenido ver esas diferencias conceptuales también.
claro, la ley busca estas separaciones, estas categorías, y nos damos cuenta que cuando bajamos al territorio, eso no existe. Y hablamos del agua dulce y el agua salada, y no olvidamos también que en el agua hay peces, hay algas, que todo el océano es un sumidero de carbono, que cuando, por supuesto, nos preocupamos de extraer agua de mar, estamos también haciéndonos cargo de todo eso. No estamos solo extrayendo el agua de mar, sino que también estamos afectando un ecosistema que yo diría que todos los biólogos marinos del mundo, cuando dicen que el mar es infinito, se deben estar tirándose los pelos así, pero está bien, somos ingenieros, son abogados, yo entiendo que hay diferencias conceptuales graves entre nosotros, y es la idea y la invitación a la interdisciplina. Yo creo que necesitamos como una comprensión del ciclo hidrológico, no sé si más consensuada, pero más integral, más integral. Últimamente, ¿no? Apareció un nuevo ciclo hidrológico, está toda esta lógica del ciclo hidrosocial detrás. Bueno, se conversó de esto en uno de los paneles anteriores, y también una comprensión de lo que queremos y cuál es el objetivo que queremos de un territorio. A mí personalmente, y aquí sí me mojo un poquito más personalmente, yo soy de la idea de que el agua dulce, y muy de acuerdo con el concepto ecológico que está detrás, no sobra ni falta en ninguna parte, en su esencia, ¿no? No nos sobra agua en el sur para traer del norte, porque los ecosistemas no funcionan así, ni nos falta agua en el norte para traer agua desalada, sino que estamos teniendo un sistema productivo que no está siendo satisfecho por un exceso, ¿no? Yo creo que si tratamos de hacernos cargo de esa pregunta ecológica fundamental que está detrás, y es un poco lo que intentamos presentar con Sofía y María Victoria. ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué perseguimos? ¿Cuál es el objetivo estratégico de desarrollo? ¿Y qué tienen que decir los territorios también respecto de esto? Y por eso también proponemos que una de las aprendizajes que tiene que recoger este proceso de planificación es preguntarle al territorio qué quiere para su territorio, ¿no? Pero bueno, todo esto dentro de el grupo de ingenieros de este lado de la mesa y el grupo de abogados del otro lado de la mesa, que tienen que ver cómo se hacen cargo de aterrizar en leyes todo esto. Está bien, está bien. Una reflexión bien profunda. Perdón. Bueno, pero es interesante, quizás cogiéndote el punto, yo creo que ese es el problema que tenemos en la legislación, que la legislación se ha ido quedando mucho más atrás de lo que avanza la realidad. O sea, lo que decía Ezio, hay acuíferos que contienen aguas salobres y que están dentro del continente. Entonces serían aguas continentales, pero son aguas saladas. Y eso evidentemente que no se vio en el año 1855. Pero claro, cuando nosotros tenemos que hablar de leyes como abogados, tenemos que fijarnos en las reglas que están establecidas. No podemos inventar y decir, no, es que aquí se ha reconocido un ciclo hidrológico, porque no se ha reconocido, no se ha establecido, y el Código de Aguas sigue haciendo esa diferenciación entre aguas marítimas y terrestres desde un punto de vista netamente geográfico. Es decir, dónde está el territorio y dónde está el mar. No sé, eso es lo que nos pasa a nosotros por este otro lado de la mesa. Claro, no, somos pobres víctimas del formalismo, pero bueno. Lo último con esto, cierro, llegaron para Agustín algunas preguntas, son cortitas yo creo, pero para ir cerrando lo último, que son tres, pero no son nada complicadas, miren. Mire, una dice, ¿cuál debería ser el rol del Estado si al MOB se le permitiera ingresar a la industria, si se le puede llamar industria, de la desalación? Esa es una. La número dos dice, ¿cuál sería el esquema político público, el esquema público-privado óptimo, como a mayor abundamiento en esas? Y la tercera, que la pregunta yo creo que viene media respondida, pero buena, está buena, porque dice, si en su opinión debiera existir una causal específica de ingreso al SEIA, al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, para efectos de desalar. La pregunta surge a propósito de la inquietud, a propósito de la simplificación del procedimiento. Entonces, si queremos simplificar el procedimiento, por una parte, bueno, la causa, bueno, se responde un poco, pero bueno. Eso yo creo la última ronda de preguntas para ir cerrando, así que si alguien quiere agregar algo también a estas preguntas sería genial, pero yo creo que se responden más o menos
Sí, la última no me quedó muy claro. Sí, Quisiera partir por esa porque es la más compleja. La más compleja dice, mire, que si por una, a ver, lo que yo entendí de lo que me llegó, Ujú. si por una parte buscamos simplificar la desalación, por una parte, ¿no? ¿Sería prudente o no, o debiera ingresar, o debiera haber una causal específica en la ley 19.300, ¿no? Artículo 10, como para ingresar al CEI a los proyectos de desalación? Sí, a ver, yo creo que sí debiera. Ahora, por ejemplo, en el proyecto de ley, el último, el que se Ujú. modificó en marzo, se establece como causal única existir. O sea, que el proyecto de desalación, cualquier proyecto de desalación debe ingresar. Eso no me parece que sea una buena solución. Yo creo que el sistema tiene que ponderar, tiene que revisarse dónde hay impacto y de ahí ver si ingresa o no. Y como eso corre por cuerda paralela a la tramitación del derecho a aprovechamiento de agua, no me parece que tenga alguna relevancia para los efectos de la creación de este derecho de aprovechamiento de agua de mar. Ujú. ¿Ya? Porque el proyecto no se va a poder hacer si no tiene un derecho, si no tiene una concesión marítima y si no tiene una autorización ambiental. Por lo tanto, no es necesario amarrarlo. ¿Ya? Respecto al rol del Estado, bueno, es difícil esa pregunta porque depende un poco el momento histórico en el que estemos. Hoy día el rol del Estado en materia sanitaria es bastante secundario, por ejemplo. Entonces, si se va a hacer una desaladora para abastecer de agua potable, probablemente se tiene que ser a través de una licitación que se entregue a un privado y la construya por un privado. Quizás soluciones de escala menor, podría ser que sea el mismo BOP el que se haga cargo y luego entreguen administración a municipalidades, no sé, ahí uno tiene que moverse más creativo para ver cuál es el rol del Estado y en qué manera puede haber una cooperación público-privada para el desarrollo de esta industria. Bueno, ya estando en el tiempo y agradeciendo la participación de los expositores, la expositora y las preguntas de quienes nos han oído hoy, podríamos dar por concluida la mesa. Gracias por su atención y les deseo también a todos, todas, una muy buena tarde. Muchas gracias y nos vemos luego.